La noche estaba silenciosa, rota únicamente por un grito desgarrador que recorrió las calles empedradas de Madrid. Lucía corrió hacia la fuente del sonido, sintiendo un nudo en el estómago. «¡Alguien ahí!», gritó, pero solo el eco respondió. La puerta de un viejo apartamento estaba abierta a la fuerza, revelando un olor a hierro que la hizo retroceder. Entre sombras vislumbró un cuerpo inerte en el suelo. Su corazón latía con fuerza, la mente negando lo que veía. Se apoyó contra la pared, intentando contener las lágrimas. Nadie podía imaginar que esa simple llamada cambiaría todo. La ciudad dormía, ignorante del horror que se desataba a su alrededor. Cada detalle parecía tejido para aterrorizar. Un reloj que marcaba las 3, la lluvia golpeando las ventanas, el silencio roto por su respiración agitada. El teléfono de Lucía vibró con un timbre que parecía retumbar en sus oídos. Temblando, llamó a la policía, explicando lo que había visto. La voz al otro lado sonaba distante, burocrática, pidiéndole calma. Cada palabra parecía aumentar el nudo en su estómago. Afuera, la lluvia no cedía, golpeando las ventanas con insistencia. Lucía se sentó en el borde de la acera, incapaz de dejar de mirar el apartamento. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró, mientras su mente reconstruía la escena una y otra vez. La calle estaba vacía, silenciosa excepto por el sonido de la tormenta, y la sensación de peligro se intensificaba a cada segundo. Las sombras del edificio parecían moverse con intención propia. Lucía escuchó el murmullo de voces detrás de la puerta abierta. Vecinos curiosos se acercaban, sus rostros mezclando miedo y fascinación. Una mujer mayor, Carmen, se tapaba la boca, murmurando incoherencias. «¿Quién haría algo así aquí?», preguntó, temblando. Los murmullos crecían y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada sonido amplificaba el terror. Lucía intentaba controlar su respiración, pero el olor y la visión permanecían grabados en su mente. Cada sombra parecía moverse. Cada rayo de luz de la tormenta iluminaba detalles nuevos y macabros. Sentía que el mundo normal se desmoronaba a su alrededor. El sonido lejano de sirenas anunció la llegada de la policía. Lucía respiraba con dificultad. Sus manos temblorosas no podían soltar el teléfono. Dos agentes entraron, examinando con linternas el interior del apartamento. «Todo parece intacto, pero necesitamos ver más», dijo uno, mientras su compañero señalaba evidencias menores, gotas de sangre en el suelo. La escena era escalofriante. El cuerpo estaba cubierto parcialmente con una manta, pero las marcas eran visibles. Cada minuto que pasaba aumentaba la desesperación de Lucía. La tormenta golpeaba con fuerza, y las luces intermitentes de la policía reflejaban sobre la lluvia como un presagio siniestro. Cuando los vecinos comenzaron a dispersarse, Lucía permaneció inmóvil, observando cómo el caos se asentaba. La policía cerró la puerta, prometiendo investigar, pero ella sabía que la pesadilla apenas comenzaba. La lluvia continuaba golpeando las calles, mezclándose con el eco de sirenas que se alejaban. Su mente repasaba cada detalle, cada sombra, cada sonido extraño de la noche. «Esto cambiará todo», murmuró para sí misma. Sabía que la simple llamada que hizo esa noche destaparía secretos que nadie habría imaginado. Su vida ya no sería la misma. La ciudad, aunque tranquila en apariencia, guardaba horrores que esperaban ser revelados. Lucía pasó la noche en vela, repasando cada detalle del horror que había presenciado. Su corazón seguía acelerado, y cada sombra en su apartamento parecía cobrar vida. Recordaba la mirada vacía del cuerpo y el silencio pesado que llenaba la habitación. Intentó llamar a su hermana Marta, buscando consuelo, pero las palabras no salían. «No puedo dejar de pensar en lo que vi», murmuró, mientras lágrimas recorrían sus mejillas. La ciudad amanecía bajo una lluvia fina que parecía llorar junto a ella. Cada sonido de la calle le recordaba la vulnerabilidad que sentía. La tormenta interna no cedía, y sentía que el miedo se había instalado permanentemente en su pecho. Al salir a la calle,
Lucía sintió que todos los ojos la miraban. Los vecinos murmuraban entre ellos y la tensión en el ambiente era palpable. Encontró a su amiga Elena, de 32 años, que la abrazó con fuerza. «Tenemos que mantenernos juntas», le susurró. Cada gesto cotidiano parecía extraño, incluso amenazante. La lluvia caía constante, mezclando el olor a tierra mojada con el de las calles aún húmedas por la noche anterior. Lucía sentía que su mundo se había transformado en un lugar donde la normalidad era imposible. Cada paso que daba le recordaba la fragilidad de la vida y la cercanía del peligro que se escondía en la sombra. Lucía decidió visitar la comisaría para entregar cualquier detalle que pudiera ayudar. Allí conoció al inspector Javier, serio y meticuloso, que escuchó atentamente su relato. Cada palabra parecía pesar toneladas, y su voz temblaba mientras describía lo que había visto. «No estamos seguros de qué ocurrió exactamente», admitió Javier, revisando notas y fotos. La burocracia no le daba seguridad. Sentía que la ciudad dormía ignorando el peligro. Al salir, la lluvia había cesado, pero las calles brillaban con humedad, reflejando la tensión que todavía recorría cada esquina. La sensación de vigilancia invisible la acompañaba en cada paso. De regreso a casa, Lucía se encontró con Carlos, un vecino preocupado que llevaba semanas observando la actividad extraña en el edificio. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo, con voz firme. La comunidad empezaba a despertar del letargo, y la paranoia se extendía como un manto invisible. Cada ventana abierta parecía un ojo vigilante. Lucía sentía miedo y responsabilidad. Su vida cotidiana ya no existía sin el recuerdo de la noche anterior. Cada gesto, cada sonido era un recordatorio de que la ciudad escondía secretos que podían surgir en cualquier momento. La lluvia de la tarde humedecía las calles y acentuaba la tensión creciente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía no podía dejar de escuchar los sonidos de la ciudad. Cada crujido del edificio le recordaba la presencia del peligro. Sus manos temblaban mientras repasaba los detalles del caso en su libreta, intentando encontrar un patrón. Sabía que la investigación apenas comenzaba y que cada paso en falso podría costarle caro. Marta la acompañaba, intentando calmarla, pero la ansiedad era palpable. La ciudad dormía bajo un manto oscuro, ignorante de las sombras que acechaban, y Lucía entendió que su vida había cambiado para siempre. La obsesión por la verdad ya había echado raíces profundas en su corazón. Lucía comenzó a notar cambios en la comunidad. Cada desaparición provocaba murmuraciones y miradas sospechosas. Vecinos que antes se saludaban ahora evitaban cruzar palabras. «No sabemos en quién confiar», decía Carmen, mientras cerraba la puerta con fuerza. Cada sonido de la noche parecía amplificar el miedo. Las calles, antes tranquilas, ahora eran escenario de sombras que se movían de forma inquietante. Lucía sentía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba, que incluso su propia casa podía no ser segura. La ansiedad se mezclaba con una necesidad de actuar y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La policía parecía estancada. El inspector Javier revisaba los expedientes una y otra vez, pero las pistas se desvanecían. «Cada testigo contradice al anterior», murmuraba, preocupado. Lucía ofrecía detalles que nadie había notado, pero sentía que su voz se perdía entre papeles y burocracia. La ciudad continuaba con su rutina, indiferente al horror que se desplegaba en secreto. Las noches se hacían más largas y cada ruido extraño era motivo de alarma. La sensación de impotencia era casi insoportable. La sombra del asesino parecía expandirse sin control, y la paranoia se convertía en un eco constante que perseguía a todos. La comunidad empezaba a fracturarse. Vecinos se espiaban y desconfiaban unos de otros. Carlos discutía con Elena sobre quién podría ser sospechoso. «No podemos acusar sin pruebas», decía ella, temblando. Cada reunión de vecinos se convertía en una guerra silenciosa de miradas y palabras cuidadosamente medidas. La tensión crecía en cada esquina, y el miedo impregnaba incluso los lugares más familiares. Lucía sentía que la normalidad desaparecía lentamente, reemplazada por sospecha y paranoia. La ciudad, aunque aparentemente tranquila,
se había transformado en un laberinto donde nadie podía estar seguro. Un vecino dejó escapar un comentario que heló la sangre de Lucía. «¿Y si el asesino está entre nosotros?», murmuró sin mirar a nadie. La idea recorrió la calle como un relámpago, sembrando miedo y desconfianza. Las miradas se desviaban, y cada gesto cotidiano parecía ocultar intenciones ocultas. Lucía sentía un frío profundo recorriendo su espalda. La paranoia ya no era solo un pensamiento, era una presencia que rodeaba cada conversación y cada esquina. Nadie podía estar seguro de nada, y la noche se volvía cada vez más amenazante. La ciudad entera parecía contener la respiración, temiendo lo que podría ocurrir a continuación. Mientras la noche avanzaba, Lucía no podía dejar de sentir la mirada invisible del asesino. Cada sombra parecía moverse con intención, y cada ruido inesperado la sobresaltaba. La tormenta regresó, golpeando las ventanas con fuerza. Recordaba cada detalle de las desapariciones y los testimonios contradictorios que había escuchado. Su determinación crecía junto con la ansiedad. Debía descubrir la verdad antes de que la paranoia la consumiera por completo. La ciudad se convertía en un escenario donde la amenaza era constante, y la línea entre la seguridad y el peligro se volvía cada vez más difusa. Lucía recibió un sobre anónimo sin remitente. Al abrirlo, encontró fotos de escenas que solo la policía había visto, con detalles que ella no conocía. Su corazón se aceleró. Alguien estaba observando cada movimiento. «No puede ser un extraño», murmuró, temblando, mientras revisaba las imágenes. Cada fotografía contaba una historia diferente a la oficial. La sensación de vulnerabilidad se intensificaba. Alguien jugaba con ella, y con toda la ciudad. «Tonto somundo brulo cuantos oyente». Cantó. Cada calle parecía esconder ojos invisibles, y la paranoia alcanzaba un nuevo nivel. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y Lucía entendió que nada era lo que parecía. Al día siguiente, Lucía descubrió que uno de los vecinos parecía actuar de manera extraña. Carlos evitaba su mirada y cambiaba de tema rápidamente. Cada palabra que decía parecía cuidadosamente calculada. La sospecha se instaló en su mente. ¿Y si él sabe más de lo que aparenta?, pensó. La confianza que había sentido en la comunidad se desmoronaba. Cada gesto cotidiano adquiría un nuevo significado, y la sensación de estar atrapada en un juego invisible aumentaba. Cada sombra y cada sonido reforzaban su temor. El miedo se había convertido en un compañero constante que la seguía a todos lados. La coartada de un vecino que parecía perfecta se desmoronó en segundos. Elena encontró inconsistencias en sus declaraciones y se lo mencionó a Lucía. «Todo encaja demasiado bien para ser verdad», dijo, con voz temblorosa. Cada detalle revisado sembraba dudas. El asesino podía estar más cerca de lo que todos imaginaban. La sensación de traición crecía, y la desconfianza se volvió palpable en cada interacción. Las calles de Madrid, que antes parecían familiares, ahora parecían un laberinto lleno de secretos y peligros ocultos. La paranoia se intensificaba, y la línea entre realidad y sospecha se volvía borrosa. Lucía comenzó a seguir discretamente a Carlos, sintiendo cada paso como un riesgo. Lo vio entrar a un edificio vacío y esperar, observando la calle con atención. Cada movimiento del vecino parecía sospechoso, calculado, y la tensión en el pecho de Lucía se volvió casi insoportable. «No puedo dejar que se escape nada», pensó, mientras su corazón latía con fuerza. La ciudad parecía cerrar filas a su alrededor, cada sombra podría ser cómplice del misterio. La investigación se transformaba en una carrera contra un enemigo invisible, y el miedo la impulsaba a mantenerse alerta sin descanso. La revelación final llegó como un golpe. Las pruebas apuntaban a alguien cercano, alguien en quien Lucía había confiado. Cada recuerdo y cada gesto cobraban un nuevo significado. La sensación de traición era insoportable. La verdad la obligaba a replantearse todo. La ciudad que parecía segura se transformaba en un lugar de peligro constante. Cada calle, cada ventana y cada vecino ahora representaban una amenaza latente. Lucía entendió que el enemigo no era un extraño al azar,
sino alguien que había estado a su lado todo el tiempo. El giro cambió la percepción de toda la investigación y encendió la chispa de la confrontación que estaba por venir. La noche se volvió caótica cuando se escucharon gritos provenientes del edificio abandonado. Lucía corrió, cada paso acelerando su pulso. La sombra del asesino se movía entre las columnas rotas, esquiva y rápida. «¡Detente!», gritó, pero el eco solo devolvió silencio. Las luces de la policía parpadeaban a lo lejos, insuficientes para disipar la oscuridad que envolvía el lugar. Cada respiración era pesada, cada latido un recordatorio de que el peligro estaba a centímetros. La tensión era insoportable, cada movimiento podía ser el último, y la ciudad parecía haberse detenido, atrapada en un instante de terror absoluto. Lucía vio al asesino con claridad por primera vez. Su rostro era familiar, alguien en quien había confiado. El horror paralizó su cuerpo unos segundos, pero el instinto la impulsó a moverse. «No puedo dejar que haga más daño», pensó, mientras cada paso era calculado. El asesino giró hacia ella, mostrando una sonrisa fría y arrogante. La lluvia mojaba la escena, amplificando el reflejo de las luces de emergencia y el brillo en los ojos de ambos. La confrontación era inevitable, y cada segundo parecía prolongarse hasta volverse insoportable. El inspector Javier llegó con refuerzos, pero el asesino no parecía intimidado. «¿Creíste que me atraparía tan fácilmente?», dijo con voz calculada. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada acción del asesino estaba medida, cada movimiento de Lucía, y Javier respondía a la amenaza inmediata. La lluvia caía con fuerza, golpeando ventanas y techos rotos. La escena se convirtió en un ballet mortal, donde cada segundo era crítico. La ciudad parecía ajena a la violencia que se desarrollaba en aquel edificio, pero para Lucía, cada instante era vital para sobrevivir y asegurar justicia. El enfrentamiento final comenzó. El asesino se movía con rapidez, intentando escapar, pero Lucía y Javier lo acorralaron. Cada gesto, cada respiración estaba cargada de adrenalina. La lluvia formaba charcos sobre el suelo que reflejaban los rostros tensos. La confrontación parecía interminable. Un falso paso podría significar desastre. La tensión se palpaba en el aire, y el sonido del agua golpeando el piso se mezclaba con los gritos y órdenes. La ciudad seguía dormida afuera, pero dentro, la vida y la muerte bailaban juntas en un juego de supervivencia total. Finalmente, el asesino fue reducido. Sus ojos aún brillaban con arrogancia y desafío mientras la policía lo esposaba. Lucía respiraba con dificultad, cubierta de lluvia y barro, pero aliviada. La tormenta continuaba afuera, mezclando gotas de lluvia con el eco de sirenas. Cada miembro de la comunidad que había llegado al lugar observaba en silencio, comprendiendo la magnitud del horror que habían presenciado. Aunque la amenaza inmediata terminaba, el recuerdo de aquella noche y de cada víctima permanecería. La justicia había llegado, pero las cicatrices emocionales ya estaban marcadas para siempre. Después de la captura, la ciudad intentaba volver a la normalidad, pero el eco de los horrores permanecía. Lucía caminaba entre las calles húmedas, recordando cada detalle de la investigación y cada rostro perdido. Los vecinos discutían en voz baja sobre lo sucedido, mientras la policía aseguraba el edificio abandonado. Cada paso de Lucía era medido. La tranquilidad era relativa. Marta la acompañaba, intentando ofrecer consuelo, pero ambas sabían que la ciudad nunca volvería a ser la misma. La memoria de las víctimas impregnaba cada esquina y cada sombra. El horror había dejado cicatrices que ningún tiempo podría borrar. Había dejado cicatrices que ningún tiempo podría borrar. La comunidad se reunió en una plaza cercana, intentando encontrar un sentido común tras la pesadilla. Carmen hablaba con vecinos que todavía temblaban ante la idea de que el asesino hubiera estado entre ellos. Cada conversación estaba cargada de miedo y gratitud por la justicia obtenida, aunque el dolor permanecía. Lucía observaba en silencio, procesando la mezcla de alivio y tristeza.
Las sombras de la noche anterior todavía parecían acechar, pero la luz del sol revelaba la posibilidad de recuperación. La ciudad respiraba, pero de manera contenida, consciente de que la vida seguía marcada por lo sucedido. En la comisaría, el inspector Javier revisaba los últimos informes con un aire de alivio, aunque el cansancio era evidente en su rostro. Cada detalle de la investigación había sido documentado, y la evidencia confirmaba la culpabilidad del asesino. Lucía entregó su testimonio final, asegurándose de que nada quedara sin registrar. La burocracia seguía su curso, pero por primera vez se sentía como un instrumento de justicia. La ciudad lentamente recuperaba cierta normalidad, aunque la sombra de la pesadilla nunca desaparecía por completo. Cada gesto cotidiano ahora estaba teñido de la memoria de lo vivido. Lucía regresó a su apartamento, el lugar donde todo había comenzado. Cada objeto parecía cargado de recuerdos de la noche del horror. Mientras colocaba la libreta con sus notas en la mesa, recordó los momentos de miedo, la traición y la tensión que había enfrentado. Marta estaba junto a ella, intentando ofrecer palabras de consuelo. La tormenta interna comenzaba a calmarse lentamente, pero cada sombra y cada esquina recordaban la vulnerabilidad de la vida. La ciudad continuaba, ignorante del sufrimiento que había marcado a sus habitantes. Lucía comprendió que la cicatriz emocional permanecería, aunque la justicia hubiera llegado. Esa noche la ciudad parecía dormir por primera vez sin miedo inmediato, pero para Lucía el recuerdo era constante. Miraba por la ventana a las calles mojadas y vacías, recordando cada paso de la pesadilla. La justicia había llegado, pero la pérdida y el trauma persistían. Sabía que la vida continuaría con cicatrices invisibles y recuerdos imborrables. Marta la abrazó, y juntas compartieron un momento de silenciosa reconciliación con la realidad. La sensación de vulnerabilidad persistía, pero también la determinación de seguir adelante y de proteger lo que quedaba de su mundo. Mientras Lucía intentaba dormir, escuchó un sonido extraño en la calle. Al asomarse, vio una silueta que se movía con cautela entre sombras. Su corazón se aceleró. Por un instante creyó que todo había sido en vano. La ciudad dormía, ignorante del peligro que acechaba. Cada paso del intruso resonaba en la acera mojada, y la ansiedad de Lucía se disparó. Recordó la vulnerabilidad de las noches anteriores y comprendió que el miedo podía reaparecer en cualquier instante. La sensación de impotencia la envolvió, recordándole que el horror nunca desaparece por completo. Una carta fue dejada bajo la puerta. Lucía la abrió con manos temblorosas y encontró un mensaje del asesino, lleno de arrogancia y desafío. «Nunca descubrirás todo», decía con tinta negra. La sensación de amenaza regresó inmediatamente, más intensa que antes. Cada palabra era un recordatorio de que el mal podía aparecer incluso cuando todo parecía resuelto. La ciudad, ajena, seguía su rutina, pero para Lucía y Marta la vigilancia se convirtió en un acto constante. La historia no había terminado. Solo se había transformado en un silencio inquietante que acechaba cada noche. Los días siguientes, cada sombra y cada sonido cotidiano provocaban ansiedad en Lucía Pantey. La paranoia se había instalado de manera permanente, recordándole que la amenaza podía volver en cualquier momento. Cada calle recorrida, cada vecino observado, reforzaba la sensación de vulnerabilidad. La ciudad parecía normal, pero para ella la seguridad era una ilusión. Cada gesto, cada ruido, evocaba recuerdos del asesino y de las víctimas. La tensión no cedía. El miedo se había transformado en una presencia constante que acompañaba a Lucía en cada movimiento y pensamiento. Una noche, al salir a la terraza, Lucía vio que todas las ventanas del edificio abandonado estaban oscuras, pero un detalle le heló la sangre. Un reflejo que no debería estar allí. La certeza de que el asesino aún podía estar cerca le recorrió la espalda. Cada paso que daba parecía observado, cada sombra sospechosa. Marta la abrazó, intentando calmarla, pero la tensión era palpable. La ciudad parecía tranquila, pero para ellas el peligro persistía invisible. El miedo se había convertido en un compañero silencioso.
recordándoles que la pesadilla nunca termina del todo. El golpe final llegó en un silencio absoluto. La ciudad dormía, pero la mente de Lucía no descansaba. Recordó todas las víctimas, todos los detalles que había presenciado y comprendió que la historia estaba lejos de terminar. La última frase del asesino, escrita en la carta, resonaba en su cabeza: «Nunca me encontrarás todo». La sensación de amenaza se convirtió en un recordatorio perpetuo. La justicia había cerrado un capítulo, pero las cicatrices permanecían. La noche y la ciudad continuaban, pero para Lucía, la pesadilla viviría siempre en cada sombra y cada sonido inesperado.